Jonás, el profeta que huyó de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. La historia más increíble. Hermanos y hermanas, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más extraordinarias que jamás se hayan contado. Una historia que parece sacada de una película de aventuras, pero que ocurrió hace más de 2500 años y que está registrada en las páginas sagradas de la Biblia. ¿Alguna vez has intentado huir de algo que sabes que tienes que hacer? ¿Has sentido que Dios te está pidiendo algo que simplemente no quieres obedecer? Si es así, entonces la historia de Jonás te va a tocar el corazón de una manera profunda. Jonás no era un hombre cualquiera. Era un profeta de Dios, alguien escogido por el Altísimo para llevar su mensaje al mundo. Pero lo que hace única esta historia es que Jonás es el único profeta en toda la Biblia que literalmente huyó de Dios. Su nombre significa paloma en hebreo. Qué ironía, ¿verdad? Porque esta paloma no quería volar hacia donde Dios le había señalado. Al contrario, quería volar en dirección completamente opuesta. Prepárate para una aventura épica que incluye tempestades sobrenaturales, marineros desesperados, un gran pez que tragó a un hombre y una de las ciudades más malvadas de la historia antigua. Pero sobre todo, prepárate para descubrir cómo Dios puede usar incluso nuestra desobediencia para mostrar su increíble misericordia. El llamado imposible. Para entender por qué Jonás huyó, primero necesitamos entender qué le pidió Dios. Estamos en el siglo VIII a.C. Israel está en una época de cierta prosperidad, pero también de gran corrupción espiritual. En este contexto, Dios levanta profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Jonás era hijo de Amitai y ya tenía experiencia como profeta. De hecho, según el segundo libro de Reyes, ya había profetizado exitosamente sobre las victorias militares de Israel. Era un profeta reconocido, respetado, con un historial comprobado de exactitud profética. Pero entonces llegó el día que cambiaría todo. Imagínate a Jonás en su rutina diaria, quizás orando, estudiando las Escrituras, o simplemente viviendo su vida tranquila como profeta en Israel. De repente la voz del Todopoderoso resuena en su corazón. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. Imagínate el shock de Jonás. Dios no le está pidiendo que vaya a predicar a una ciudad israelita. No le está pidiendo que vaya a Judá, su nación hermana. Le está pidiendo que vaya al corazón del imperio más malvado y poderoso de la tierra. ¿Qué era Nínive? Era la capital del imperio asirio, una ciudad enorme para los estándares de la época, con más de 600,000 habitantes. Pero no era solo el tamaño lo que la hacía terrible. Los asirios eran conocidos por su crueldad extrema. Torturaban a sus enemigos, los empalaban, los desollaban vivos. Para un israelita, Asiria representaba todo lo que odiaba y temía. Era como si Dios le hubiera dicho a un judío en 1943, «Ve a Berlín y predica contra Hitler», o como si le dijera a un cristiano en la Roma del primer siglo, «Ve al palacio de Nerón y dile que se arrepienta». Pero había algo más. Jonás sabía que Dios es misericordioso. Sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría. Y eso era exactamente lo que Jonás no quería que pasara. Él quería que Dios destruyera a Nínive, que juzgara a esos enemigos crueles de su pueblo. Así que Jonás tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que parecía lógica desde su perspectiva humana, pero que lo llevaría a la aventura más extraordinaria y aterradora de su vida. Decidió huir. La huida desesperada. Pero ¿cómo huyes de Dios? ¿Cómo te escondes del que todo lo ve? Jonás pensó que tenía un plan. Si Dios lo había llamado a ir hacia el este, hacia Nínive, él iría hacia el oeste, tan lejos como fuera posible. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis era el lugar más lejano que conocía, probablemente en España, en el extremo occidental del mundo conocido. Era como decir, me voy al fin del mundo para que Dios no me encuentre. Jonás bajó a Jope, el puerto principal de Israel. Allí encontró una nave que iba a Tarsis.
Pagó su pasaje, se embarcó y se acomodó en la nave, pensando que había logrado escapar de Dios. ¡Qué ironía! Jonás, cuyo nombre significa paloma, símbolo de la paz y del Espíritu Santo, estaba huyendo del mismo Dios que representaba. Era como si una paloma tratara de huir del cielo. La Biblia dice que se fue lejos de la presencia de Jehová. ¿Pero es posible alejarse de la presencia de Dios? El mismo David, siglos después, escribiría: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jonás estaba a punto de aprender esta lección de la manera más dramática posible. Imagínate la escena. Jonás, exhausto por la tensión emocional y el estrés de huir de Dios, se acomoda en la nave. Quizás pensó: ya está, he escapado, ahora puedo descansar. Se acostó, cerró los ojos y se durmió profundamente. Pero mientras Jonás dormía, algo estaba despertando en el cielo. La justicia divina, la soberanía de Dios, su plan perfecto que no puede ser frustrado por la desobediencia humana. Dios estaba a punto de mostrarle a Jonás y al mundo entero que no hay lugar en el universo donde puedas esconderte de él. La tempestad del juicio. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta no era una tormenta ordinaria, era una tempestad sobrenatural. Los marineros, hombres experimentados que habían navegado estos mares toda su vida, nunca habían visto algo así. Las olas gigantescas azotaban la nave como si fuera un juguete. Los vientos rugían con una furia que parecía venir del mismo infierno. Los marineros, cada uno clamando a su Dios, comenzaron a echar la carga al mar para alijar la nave. Tiraron al agua todo lo que tenían valor, todo lo que había costado dinero y esfuerzo. Pero nada funcionaba. La tormenta seguía creciendo en intensidad. Y mientras todo esto sucedía, mientras la nave se sacudía como si fuera a partirse en dos, mientras los marineros luchaban desesperadamente por sus vidas, ¿dónde estaba Jonás? Estaba en lo más profundo de la nave, dormido. No un sueño ligero, sino un sueño profundo, como el sueño de alguien que está tratando de escapar de la realidad. Era como si su subconsciente estuviera tratando de huir incluso de la tormenta que él mismo había causado. El capitán de la nave, un hombre pagano, bajó a donde estaba Jonás. Imagínate la escena. Este hombre rudo, acostumbrado a las crisis del mar, mira incrédulo a este israelita que duerme plácidamente mientras la muerte los acecha. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Qué ironía! Un capitán pagano le está diciendo a un profeta de Dios que ore. Un hombre que no conoce al Dios verdadero le está recordando a su siervo escogido que debe clamar al cielo. Pero los marineros sabían que esta no era una tormenta natural. En su desesperación, decidieron echar suertes para ver por culpa de quién había venido este mal sobre ellos. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás, quizás por primera vez en días, tuvo que enfrentar la realidad. No podía seguir huyendo, no podía seguir escondiendo quién era. La tormenta había arrancado todas sus máscaras, todos sus disfraces. Su respuesta fue simple pero poderosa. Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué declaración? En medio de la tormenta, Jonás proclama que su Dios es el Dios que hizo el mar y la tierra. El mismo mar que se está levantando contra ellos, la misma tierra de la que él había huido. Los marineros se llenaron de temor. Si el Dios de Jonás había hecho el mar, entonces era su poder el que estaba manifestándose en esta tormenta. Y si Jonás había huido de él, entonces todos estaban en peligro mortal. ¿Qué haremos contigo para que se nos quiete el mar? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Con cada momento que pasaba, la tormenta crecía. Era como si el mismo mar estuviera enojado, como si las aguas estuvieran clamando justicia.
La respuesta de Jonás los dejó sin aliento. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Qué momento tan dramático! Jonás, que había huido de Dios por egoísmo, ahora estaba dispuesto a morir para salvar a estos extranjeros. En su momento más oscuro, encontró una chispa de nobleza, un destello del corazón de Dios que pone a otros antes que a sí mismo. Pero los marineros, estos hombres paganos, mostraron más compasión que el profeta había mostrado hacia los ninivitas. No querían arrojar a Jonás al mar. Trabajaron duro, remando con todas sus fuerzas, tratando de llevar la nave a tierra. Pero no pudieron. El mar se embravecía más y más contra ellos. Era como si las mismas aguas estuvieran demandando justicia, como si el océano entero estuviera clamando que se hiciera lo correcto. Finalmente los marineros se dieron por vencidos. Pero antes de hacer lo impensable, clamaron a Jehová. Te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Qué oración tan hermosa! Estos hombres paganos reconocieron la soberanía de Dios, su justicia, su derecho a hacer lo que Él quiere. Y entonces, con corazones pesados, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se quietó de su furor. Inmediatamente, completamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Las olas gigantescas se calmaron, los vientos rugientes se silenciaron. La tormenta sobrenatural cesó en un instante. Los marineros, testigos de este milagro, temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Estos hombres paganos se convirtieron al Dios verdadero por el testimonio de un profeta desobediente. ¡Qué ironía! Jonás no quería que se convirtieran los ninivitas, pero su desobediencia resultó en la conversión de estos marineros. Dios puede usar incluso nuestra rebelión para su gloria. Pero ahora, mientras los marineros adoran a Dios en la cubierta de la nave, Jonás está hundiéndose en las profundidades del mar. Su huida había terminado, pero su verdadera aventura apenas comenzaba. En el vientre del gran pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente extraordinaria. Jonás, que había intentado huir de Dios, ahora se encuentra en el lugar más imposible que puedas imaginar, en el vientre de un gran pez en las profundidades del mar. La Biblia dice que Dios tenía preparado este pez. No dice que Dios creó el pez en ese momento, sino que lo tenía preparado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que Jonás huiría, sabía que necesitaría esta lección dramática, y tenía todo preparado. Imagínate la experiencia de Jonás. Un momento está cayendo al mar, seguramente pensando que va a morir ahogado. Sus pulmones se llenan de agua salada, la presión del agua lo aplasta. La luz del sol se desvanece mientras se hunde en las profundidades oscuras. Y entonces, en el momento más desesperado, cuando la muerte parecía inevitable, algo enorme se acerca. Una boca gigantesca se abre y Jonás es tragado por completo. Pero no murió. Contra toda lógica, contra toda posibilidad natural, Jonás estaba vivo en el vientre del pez. Era como estar en una cámara viviente, húmeda, oscura, llena de jugos gástricos, rodeado por las paredes musculares del estómago de esta criatura marina. El hedor debe haber sido insoportable. El calor, la humedad, la oscuridad total. No había escape, no había salida visible. Jonás había huido de Dios y ahora estaba en el lugar más claustrofóbico, más desesperante que se pueda imaginar. Pero aquí es donde vemos la misericordia increíble de Dios. Él podría haber dejado que Jonás muriera ahogado. Podría haber permitido que las consecuencias naturales de su desobediencia siguieran su curso. Pero en lugar de eso, Dios preparó un lugar de preservación, un lugar de reflexión, un lugar donde Jonás podría reconocer su error y arrepentirse. El vientre del pez se convirtió en el aula de clases más extraordinaria de la historia. Allí, en la oscuridad, en el silencio,
Rodeado por la evidencia del poder sobrenatural de Dios, Jonás tuvo tiempo para pensar, para reflexionar, para recordar quién era él y quién era Dios. 3 días y 3 noches, 72 horas de reflexión forzada, 72 horas para entender que no puedes huir de Dios, 72 horas para aprender que la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Y en ese lugar imposible, en esa cárcel acuática, Jonás hizo lo que debería haber hecho desde el principio. Oró. La oración desde las profundidades. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y la oración que salió de su corazón es una de las más hermosas y conmovedoras de toda la Biblia. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¡Qué comienzo tan poderoso! Jonás reconoce que está en angustia, que está en el seno del Seol, el lugar de los muertos. Pero también reconoce algo fundamental, que cuando clamó a Dios, Dios lo oyó. A veces pensamos que cuando hemos desobedecido a Dios, Él ya no escucha nuestras oraciones. Pero la experiencia de Jonás nos muestra que incluso en nuestro momento más bajo, incluso cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios sigue escuchando cuando clamamos a Él. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoce que fue Dios quien permitió que esto sucediera. No culpa a los marineros, no culpa a la tormenta, no culpa al pez. Reconoce que todo esto vino de la mano de Dios como consecuencia de su desobediencia. Esta es una lección crucial. Cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, necesitamos reconocer la mano de Dios en la disciplina, no para castigarnos, sino para corregirnos, para traernos de vuelta a su camino. Yo dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí vemos la lucha interna de Jonás. Por un lado siente que Dios lo ha desechado, que ha perdido su relación con él. Pero por otro lado, hay una chispa de fe, una esperanza de que aún podrá ver el templo de Dios, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que hemos arruinado todo, que hemos ido demasiado lejos, que Dios ya no puede usarnos. Necesitamos aferrarnos a esa chispa de fe que dice, «Mas aún veré tu santo templo». Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¡Qué descripción tan dramática! Jonás describe su experiencia con el lenguaje más intenso posible. Las aguas lo rodearon hasta el alma. El abismo lo rodeó. Las algas se enredaron en su cabeza. Descendió a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre él. Pero luego viene la declaración más poderosa. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás reconoce que su liberación no vino de su propio esfuerzo, no vino de su propia sabiduría, sino de la mano poderosa de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Esta es la clave de toda la experiencia. Cuando el alma de Jonás desfallecía, cuando llegó al punto más bajo, se acordó de Jehová. No se acordó de su ministerio, no se acordó de su reputación, no se acordó de sus logros, se acordó de Dios. Y su oración llegó hasta Dios en su santo templo. Desde el vientre del pez, desde las profundidades del mar, su oración ascendió hasta el cielo. No hay lugar tan bajo, tan oscuro, tan desesperante, desde donde Dios no pueda escuchar nuestro clamor. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y aquí está la transformación completa. Jonás, que había seguido su propia voluntad, su propio camino, reconoce que esas eran vanidades ilusorias. Reconoce que cuando seguimos nuestros propios planes, en lugar de los planes de Dios, abandonamos su misericordia.
Pero ahora, transformado por la experiencia, promete ofrecer sacrificios de alabanza, promete pagar lo que prometió, y termina con una declaración teológica profunda. La salvación es de Jehová. No es de nuestros esfuerzos, no es de nuestra sabiduría, no es de nuestros planes. La salvación es de Jehová. Solo Él puede salvarnos de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de las consecuencias de nuestro pecado. Y entonces, después de esta oración hermosa, después de este arrepentimiento genuino, después de este reconocimiento de la soberanía de Dios, algo milagroso sucedió. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. ¡Qué imagen tan extraordinaria! El mismo pez que había sido el instrumento de la disciplina de Dios, ahora se convierte en el instrumento de su liberación. Jonás, que había entrado al vientre del pez como un profeta rebelde, sale como un hombre transformado. Imagínate la escena. Jonás, cubierto de jugos gástricos, oliendo a pescado, con el cabello enredado de algas, temblando y débil, pero vivo. Vivo por la misericordia de Dios. Vivo para servir a Dios. Vivo para cumplir el propósito para el cual había sido llamado. La playa donde fue vomitado se convirtió en su altar de nuevo nacimiento. Allí, respirando el aire fresco, sintiendo el sol en su rostro, Jonás entendió como nunca antes que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero su historia no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Porque Dios tenía una segunda oportunidad para él, una oportunidad de cumplir el propósito original para el cual había sido llamado. La segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. ¡Qué Dios tan misericordioso! Muchos de nosotros, después de la desobediencia de Jonás, después de todo el drama y el costo de su rebeldía, habríamos dicho: ya está. Jonás tuvo su oportunidad y la arruinó. Voy a llamar a otro profeta. Pero Dios no funciona así. Su misericordia es más grande que nuestros errores. Su plan es más fuerte que nuestra rebelión. Su amor es más persistente que nuestra desobediencia. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. No una oportunidad diferente, sino la misma oportunidad. Levántate y ve a Nínive. El mismo llamado, la misma ciudad, la misma misión. Pero ahora hay una diferencia crucial. Jonás había aprendido que no puedes huir de Dios. Había aprendido que la misericordia de Dios es real. Había aprendido que la salvación es de Jehová. Y esta vez su respuesta fue diferente. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¡Qué contraste tan dramático! La primera vez cuando Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, Jonás se levantó y fue en dirección opuesta. Esta vez se levantó y fue conforme a la palabra de Jehová. El viaje a Nínive debe haber sido una experiencia transformadora para Jonás. Cada paso lo acercaba a la ciudad que había tratado de evitar. Cada milla lo llevaba más cerca del cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Y durante ese viaje, Jonás tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. La tormenta, el pez, los 3 días de oscuridad, la oración, la liberación milagrosa. Todo había sido parte del plan de Dios para prepararlo para este momento. Cuando finalmente llegó a Nínive, Jonás se encontró frente a una ciudad que superaba todas sus expectativas. Era una ciudad enormemente grande, de 3 días de camino. Tenía más de 600,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Pero más que su tamaño, lo que impresionaba de Nínive era su maldad. Era una ciudad entregada a la violencia, a la idolatría, a la injusticia. Era todo lo que Dios aborrece, todo lo que va contra su naturaleza santa. Y en medio de esta ciudad malvada, Jonás, un hombre pequeño en comparación, comenzó a predicar el mensaje que Dios le había dado. La predicación que cambió una ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Qué mensaje tan directo! No había introducción diplomática, no había palabras suaves para endulzar la medicina. Solo una declaración clara, directa, devastadora.
De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínate la escena. Jonás, probablemente todavía con el olor del mar en su ropa, con la marca de su experiencia extraordinaria grabada en su rostro, caminando por las calles de esta ciudad enorme, gritando un mensaje de juicio. En hebreo, el mensaje era aún más corto. Od 40 yom v'Nínive nepachet. Aún 40 días y Nínive será destruida. Solo 8 palabras en hebreo. Pero esas 8 palabras contenían todo el peso del juicio divino. ¿Cómo reaccionarías tú si un extranjero llegara a tu ciudad y comenzara a gritar que en 40 días sería destruida? Probablemente te reirías, lo ignorarías o incluso lo arrestarías por perturbador del orden público. Pero algo extraordinario sucedió en Nínive, algo que ni siquiera Jonás esperaba, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Toda la ciudad creyó, desde el mayor hasta el menor, desde el rey hasta el más pobre. Todos creyeron el mensaje de Jonás. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, comenzaron a buscar a Dios. ¿Qué había en el mensaje de Jonás que hizo que toda una ciudad pagana se arrepintiera? Yo creo que no era solo el mensaje, sino el mensajero. Jonás llevaba en su rostro, en su experiencia, en su mismo ser, la marca de haber estado en la presencia de Dios. Cuando has estado en el vientre del pez, cuando has experimentado la misericordia de Dios de primera mano, cuando has sido salvado sobrenaturalmente, hay algo en ti que trasciende las palabras. Hay una autenticidad, una autoridad espiritual que viene solo de la experiencia personal con Dios. Y llegó el asunto hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El rey mismo se arrepintió. El hombre más poderoso de la ciudad, el que tenía todo que perder, se humilló ante Dios. Se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Y no se quedó ahí. Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapina que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? ¡Qué proclamación tan extraordinaria! El rey pagano proclamó un ayuno que incluía hasta los animales. Ordenó que todos clamaran a Dios fuertemente. Y lo más importante, que cada uno se convirtiera de su mal camino. Nota la sabiduría espiritual de este rey pagano. Reconoció que el arrepentimiento no es solo palabras, sino acciones. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapina que hay en sus manos. El verdadero arrepentimiento produce frutos, produce cambios reales en la manera de vivir. Y terminó su proclamación con una expresión de esperanza humilde. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? No era una demanda arrogante, sino una esperanza humilde. Reconocía que merecían el juicio, pero se aferraba a la posibilidad de que Dios fuera misericordioso. Y toda la ciudad respondió, desde el palacio hasta la casa más humilde, desde el comerciante más rico hasta el esclavo más pobre, todos se arrepintieron. Fue el avivamiento más grande de la historia del Antiguo Testamento. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios cambió de parecer. Cuando vio que los ninivitas se habían arrepentido genuinamente, se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Su misericordia triunfó sobre su juicio. ¡Qué Dios tan misericordioso! Más de 600,000 personas fueron salvadas del juicio divino por la predicación de un profeta que no quería estar allí. Dios usó incluso la reluctancia de Jonás para mostrar su gracia extraordinaria. Deberías pensar que Jonás estaría saltando de alegría. Había predicado un mensaje, toda una ciudad se había arrepentido. Dios había mostrado misericordia. Había sido parte del milagro más grande de su época. Pero la reacción de Jonás fue completamente diferente. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. La ira del profeta.
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Puedes creerlo? Jonás, que había experimentado la misericordia de Dios en el vientre del pez, que había sido salvado sobrenaturalmente, que había visto el poder de Dios transformar su vida, ahora se enoja porque Dios mostró misericordia a otros. ¡Qué contradicción tan trágica! Jonás quería misericordia para él, pero juicio para los ninivitas. Quería que Dios los salvara a él, pero que destruyera a ellos. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡qué confesión tan extraordinaria! Jonás admite que sabía desde el principio que Dios era misericordioso. Esa era exactamente la razón por la que había huido a Tarsis. No quería que Dios perdonara a los ninivitas. Mira la ironía. Jonás describe perfectamente el carácter de Dios. Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Estas son las mismas características que lo habían salvado a él en el vientre del pez. Pero ahora las presenta como algo negativo. Es como si dijera, Dios, el problema contigo es que eres demasiado bueno. Eres demasiado misericordioso. Eres demasiado perdonador. ¡Qué acusación tan extraña! Y luego viene la petición más dramática. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefiere morir antes que ver a Dios mostrar misericordia a los ninivitas. Está tan enojado, tan amargado, que prefiere la muerte a la vida en un mundo donde Dios perdona a sus enemigos. ¿Cómo responde Dios a esta petición tan dramática? Con paciencia infinita. ¿Haces tú bien en enojarte? Dios no lo regaña duramente, no lo castiga por su actitud, simplemente le hace una pregunta que lo invita a la reflexión. ¿Haces tú bien en enojarte? Es una pregunta que todos necesitamos hacernos cuando nos enojamos porque Dios no actúa como nosotros queremos. ¿Hacemos bien en enojarnos cuando Dios muestra misericordia? ¿Hacemos bien en enojarnos cuando Dios perdona a alguien que nosotros creemos que no se lo merece? Pero Jonás no respondió. En lugar de eso salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. E hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Jonás todavía tenía esperanza de que Dios destruyera la ciudad. Se sentó como espectador, esperando el juicio divino. Quizás pensaba que el arrepentimiento de los ninivitas no era genuino, que Dios cambiaría de parecer otra vez. Pero Dios tenía una lección más que enseñarle. Una lección sobre la compasión, sobre el valor de la vida humana, sobre el corazón de Dios hacia todos los pueblos de la tierra. La lección de la calabacera. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Qué detalle tan hermoso! Dios, en su bondad infinita, preparó una calabacera para dar sombra a Jonás. Nota que la Biblia dice que Dios la preparó, la misma palabra que se usó para el pez. Dios tiene todo bajo control, incluso las plantas que crecen. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí vemos la naturaleza humana en toda su contradicción. Jonás se enoja porque Dios mostró misericordia a 600,000 personas, pero se alegra porque Dios le dio sombra a él. Se alegra por su propia comodidad, pero se enoja por la salvación de una ciudad entera. Valora más su bienestar físico que las almas de multitudes de personas. Pero entonces vino la segunda parte de la lección. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. ¡Qué cambio tan dramático! En un día, la calabacera que había crecido para dar sombra a Jonás se secó por causa de un gusano que Dios había preparado. Y cuando salió el sol, preparó Dios un viento oriental abrasador. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora Jonás experimentó el calor abrasador del sol del desierto. Sin la sombra de la calabacera,
El sol le daba directamente en la cabeza. El viento oriental, caliente y seco, lo torturaba. Y otra vez, Jonás deseaba la muerte. Es la segunda vez que Jonás pide morir. La primera vez fue porque Dios mostró misericordia a los ninivitas. Esta vez es porque perdió la comodidad de la sombra. En ambos casos, Jonás prefiere la muerte a la incomodidad. Entonces Dios le preguntó, ¿Tanto te enojas por la calabacera? y Jonás respondió con una intensidad que revela la profundidad de su egoísmo. Mucho me enojo hasta la muerte. Jonás está dispuesto a morir por una planta. Está tan enojado por la pérdida de su comodidad que prefiere la muerte a la vida sin sombra. Y entonces viene la lección final, la enseñanza que Dios había estado preparando durante toda esta experiencia extraordinaria. Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¡Qué argumento tan poderoso! Dios le dice a Jonás, tú tienes lástima de una planta que no hiciste crecer, que existió solo por un día. ¿Y no voy a tener yo piedad de una ciudad entera llena de personas que hice a mi imagen? Mira el contraste que Dios establece. Jonás se preocupa por una calabacera que no trabajó para crearla, no la hizo crecer. Existió solo por una noche. Era solo una planta, pero Dios tiene compasión de Nínive porque Él creó a cada persona. Él las hizo crecer. Tienen almas eternas. Están hechas a su imagen. Y nota el detalle hermoso. Más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esto probablemente se refiere a los niños de la ciudad, pero también puede referirse a la ignorancia espiritual de toda la población. Dios ve a los ninivitas no como enemigos malvados, sino como personas perdidas que necesitan dirección, que necesitan conocer la verdad, que necesitan su misericordia. Y la historia termina ahí. No sabemos cómo respondió Jonás a esta lección final. No sabemos si finalmente entendió el corazón de Dios. La Biblia simplemente termina con la pregunta de Dios resonando en el aire. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Entendemos el corazón de Dios? ¿Valoramos lo que Él valora? ¿Tenemos compasión por los que están perdidos, incluso si son nuestros enemigos? Las lecciones eternas de Jonás. La historia de Jonás nos enseña lecciones que trascienden el tiempo y la cultura. Son lecciones que necesitamos hoy, tanto como las necesitaron los israelitas hace miles de años. Primera lección. No puedes huir de Dios. Jonás intentó huir de la presencia de Dios, pero descubrió que Dios está en todas partes. Puedes huir de tu responsabilidad, puedes huir de tu llamado, puedes huir de tu propósito, pero no puedes huir de Dios. Él te perseguirá con su amor hasta los confines de la tierra. Segunda lección. Dios usa nuestras crisis para enseñarnos. El vientre del pez no era un castigo, era una aula de clases. Dios usó la experiencia más traumática de la vida de Jonás para enseñarle sobre su carácter, su misericordia, su soberanía. Nuestras crisis pueden ser las experiencias más educativas de nuestras vidas si las vemos desde la perspectiva correcta. Tercera lección. Dios da segundas oportunidades. Después de toda la desobediencia de Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad. No una oportunidad diferente, sino la misma oportunidad. Dios no se rinde contigo. Sus planes para tu vida no se frustran por tus errores. Cuarta lección. Dios puede usar incluso nuestra reluctancia. Jonás no quería predicar a los ninivitas, pero Dios usó su predicación reluctante para salvar a toda una ciudad. A veces Dios usa nuestra obediencia imperfecta para cumplir sus propósitos perfectos. Quinta lección. El verdadero arrepentimiento produce cambios. Los ninivitas no solo dijeron que se arrepentían, sino que cambiaron su manera de vivir. El rey ordenó que cada uno se convirtiera de su mal camino. El arrepentimiento verdadero siempre produce frutos. Sexta lección.
Dios valora a todas las personas. Jonás quería que Dios juzgara a los ninivitas, pero Dios quería salvarlos. Dios no hace acepción de personas. Su amor se extiende a todas las naciones, a todas las razas, a todos los pueblos. Séptima lección. Necesitamos alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. El problema de Jonás no era teológico, era del corazón. Conocía la doctrina correcta sobre Dios, pero su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. Necesitamos no solo conocer acerca de Dios, sino tener el corazón de Dios. Octava lección. Dios se preocupa por los detalles de nuestras vidas. Dios preparó el pez, preparó la calabacera, preparó el gusano, preparó el viento. Nada en la vida de Jonás estaba fuera del control de Dios. Ni siquiera los detalles más pequeños de nuestras vidas escapan de su atención. Novena lección. La misericordia de Dios es mayor que nuestros prejuicios. Jonás tenía prejuicios contra los ninivitas, pero Dios tenía misericordia para ellos. Nuestros prejuicios, nuestros odios, nuestras divisiones, son pequeños comparados con el amor de Dios que abraza a toda la humanidad. Décima lección. Dios sigue siendo paciente con nosotros. Incluso después de toda la desobediencia de Jonás, incluso después de su actitud amargada hacia los ninivitas, Dios siguió siendo paciente con él. No lo abandonó, no lo rechazó, sino que siguió enseñándole con amor. Jonás y Jesús, el simbolismo profético. La historia de Jonás no es solo una historia del Antiguo Testamento. Es una profecía, un símbolo que apunta hacia algo mucho más grande, la obra de Jesucristo. El mismo Jesús dijo, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús usó la experiencia de Jonás como un símbolo profético de su propia muerte y resurrección. Pero las paralelas van más allá del tiempo. Jonás fue tragado por el pez para salvar a los marineros de la tormenta. Jesús fue tragado por la muerte para salvarnos a nosotros de la tormenta del juicio divino. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás salió del vientre del pez para predicar salvación a los ninivitas. Jesús salió de la tumba para ofrecer salvación a todo el mundo. Los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús es más que Jonás. Jonás era un profeta reluctante que finalmente obedeció. Jesús es el Hijo de Dios que obedeció voluntariamente desde el principio. Jonás predicó juicio con esperanza de misericordia. Jesús predicó misericordia con advertencia de juicio. Jonás tuvo que ser disciplinado para aprender a tener compasión. Jesús vino lleno de compasión desde el principio. Jonás se enojó porque Dios mostró misericordia. Jesús se gozó en mostrar misericordia. La historia de Jonás nos prepara para entender la historia de Jesús. Nos muestra que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso cosas que parecen imposibles, para salvar a los perdidos. Si Dios pudo usar a un pez para salvar a Jonás, si pudo usar a un profeta reluctante para salvar a toda una ciudad, ¿qué no podrá hacer a través de su Hijo perfecto? Si la predicación de Jonás pudo convertir a los ninivitas, ¿cuánto más podrá hacer la predicación del Evangelio de Jesucristo? La aplicación personal. La historia de Jonás no es solo una historia antigua. Es tu historia. Es mi historia. Es la historia de cada persona que ha tratado alguna vez de huir de Dios, de escapar de su voluntad, de evitar su llamado. Quizás hoy Dios te está llamando a hacer algo que no quieres hacer. Quizás te está pidiendo que perdones a alguien que te ha lastimado. Quizás te está llamando a un ministerio que te parece imposible. Quizás te está pidiendo que vayas a un lugar que no quieres ir. La historia de Jonás te dice, no huyas, no trates de escapar, no pienses que puedes evitar la voluntad de Dios. Es mejor obedecer desde el principio que aprender obediencia a través de la disciplina. Pero si ya has huido,
Si ya has desobedecido, si ya estás en tu propio vientre del pez, la historia de Jonás te dice, no es demasiado tarde. Dios te dará una segunda oportunidad. Él puede usar incluso tu desobediencia para enseñarte lecciones que nunca habrías aprendido de otra manera. Si estás en una crisis, si estás en una situación que parece imposible, si estás en tu propio momento de desesperación, recuerda que Dios puede usar esa crisis como un aula de clases. Él puede usar tu experiencia más difícil para enseñarte las lecciones más importantes de tu vida. Si has experimentado la misericordia de Dios, si has sido salvado, si has sido perdonado, entonces asegúrate de que tu corazón esté alineado con el corazón de Dios. No seas como Jonás, que quería misericordia para sí mismo, pero juicio para otros. Dios te ha mostrado misericordia para que tú puedas mostrar misericordia. Te ha perdonado para que tú puedas perdonar. Te ha salvado para que tú puedas ser instrumento de salvación para otros. La pregunta final de Dios a Jonás es también, su pregunta para nosotros, ¿y no tendré yo piedad? Es una pregunta que cada cristiano debe responder. ¿Entendemos el corazón de Dios? ¿Valoramos lo que Él valora? ¿Tenemos compasión por los perdidos? Conclusión. El Dios de la segunda oportunidad. La historia de Jonás es, en última instancia, una historia sobre el carácter de Dios. Es una historia sobre un Dios que no se rinde, que no se frustra, que no abandona a sus hijos, incluso cuando ellos tratan de abandonarlo a Él. Es una historia sobre un Dios que es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Un Dios que se arrepiente del mal que ha pensado hacer cuando ve arrepentimiento genuino. Es una historia sobre un Dios que usa las crisis para enseñar, que convierte las derrotas en victorias, que puede usar incluso nuestra desobediencia para cumplir sus propósitos eternos. Pero más que nada, es una historia sobre un Dios que ama a todas las personas, sin importar su nacionalidad, su raza, su pasado, su presente. Un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jonás aprendió que no puedes huir de Dios, pero más importante, aprendió que no quieres huir de Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es fiel. Incluso cuando no entendemos sus caminos, podemos confiar en su corazón. La historia de Jonás nos recuerda que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, y de la tercera oportunidad, y de la cuarta oportunidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Su fidelidad es grande. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas huido, cuántas veces hayas desobedecido. Dios está dispuesto a darte otra oportunidad. Está dispuesto a usar tu vida para sus propósitos. Está dispuesto a mostrarte su misericordia. Pero la historia también nos desafía. Nos desafía a examinar nuestros corazones, a preguntarnos si estamos alineados con el corazón de Dios. Nos desafía a preguntarnos si tenemos compasión por los perdidos, si valoramos lo que Dios valora, si estamos dispuestos a ser instrumentos de su misericordia. La historia de Jonás termina con una pregunta que resuena a través de los siglos, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Y no tendré yo piedad? ¿Entiendes el corazón de Dios? ¿Compartes su compasión? ¿Estás dispuesto a ser su instrumento de misericordia en un mundo que desesperadamente necesita conocer su amor? Que la historia de Jonás nos inspire a confiar en la misericordia de Dios, a obedecer su llamado y a compartir su compasión con un mundo perdido. Que nos recuerde que no importa cuán lejos hayamos huido, Dios siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad, porque nuestro Dios es el Dios de Jonás, el Dios que calma tempestades, que prepara peces para salvar, que hace crecer calabaceras para dar sombra, el Dios que no se rinde, que no se frustra, que no abandona, el Dios de la segunda oportunidad, el Dios de la misericordia infinita, el Dios de la compasión eterna. Y ese Dios te ama a ti, te llama a ti, te da oportunidades a ti, no para condenarte, sino para salvarte, no para destruirte, sino para transformarte, no para frustrar tus planes, sino para cumplir su propósito perfecto en tu vida. Esa es la lección final de Jonás, que puedes confiar en Dios incluso cuando no entiendes sus caminos, que puedes obedecer su llamado
incluso cuando te parece imposible, que puedes abrazar su compasión, incluso hacia aquellos que consideras tus enemigos. Porque al final del día, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Su amor vence al odio, su compasión transforma los corazones, su gracia hace nuevas todas las cosas. Esa es la historia de Jonás. Pero más que eso, esa es la historia de cada uno de nosotros que hemos experimentado la misericordia extraordinaria de nuestro Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4:11. Para mayor gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Copyright 2025. Guión original para video bíblico. Jens Park Roge Hagdoem.